Pues bien, muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos. Estamos de plácemes en la Feria Metropolitana del Libro de Pachuca y hoy presentaremos a uno de los escritores emblemáticos de la 4T, que se llama Miguel Martín Felipe Valencia, del cual pues soy orgulloso compañero en lo que les digo, en las noches literarias de los lunes en su canal Al Aire con Miguel Martín. Y obviamente pues Miguel como periodista, como lingüista, como intelectual de este país, pues nos ha hecho el grandísimo favor, digo yo, de escribir un libro de ensayos que es una serie de crónicas de puntos de vista muy puntuales acerca de esta nueva primavera digital mexicana. Como decimos, yo leí su libro, me tocó prologarlo, pues obviamente entendí esta construcción que tiene Miguel Martín, esta construcción intelectual, una base muy sólida para hablar de los problemas actuales de México. Y pues obviamente es un libro que los invitamos ahorita al final de la presentación a comprar, porque es un libro que tiene que ver sobre todo con esto que estamos construyendo, esta narrativa de la 4T que es tan importante para la gente que está interesada en el cambio en nuestro país. Le voy a ceder el micrófono a Miguel para que él empiece a hablar un poco de cómo fue la mecánica del libro, cómo se fue construyendo el asunto, cómo fue que llegamos a toda esta serie de ensayos, porque por supuesto Miguel Martín también es columnista en Regeneración, en la página digital, así que hay mucho que hablar con Miguel Martín esta tarde. Le paso el micrófono y démosle un aplauso a mi querido Miguel. Gracias por venir hasta acá, a Pachuca. Pues gracias también a Ramiro por recomendarme aquí con el comité organizador y también por supuesto a los organizadores del evento, porque pues no, la verdad es que como ya lo he dicho en muchas ocasiones, pues a lo mejor ya piensa mucha gente que como es muy mainstream, como está de moda el ser de izquierda, pues ya por eso ya la libramos. Sin embargo, hay muchas cosas que no han sucedido, que es... la cultura es una asignatura pendiente. La cultura, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué le llamo la primavera digital mexicana? Porque la respuesta para que se politizaran las masas fueron las redes sociales. Porque el plan de quienes siempre arreglaban las elecciones, de quienes siempre ganaban las elecciones, que siempre nada más era una alternancia entre puros amigos, pues era que la gente, con el puro mensaje de los medios corporativos, con la radio, con los periódicos, con la tele, con eso iba a tener los suficientes elementos para ir a votar. Y obviamente pues ahí lo que iba a salir era un mensaje a modo para que la gente votara por los de siempre, por los que dicen ahorita que aman a México, ¿no? Que hoy los vimos pues marchar, supuestamente dicen ellos que es que por amor a México. Entonces, ¿por qué es una primavera? Porque las primaveras son esos procesos en los que la gente despierta de un yugo político, en los que la gente pues se quita la venda de los ojos y empieza incluso a incursionar en algo que no había hecho antes, que es la lucha social. Que eso mucha gente, para mucha gente, la lucha social era cuestión, por ejemplo, de gente que no tiene que hacer, de gente revoltosa, porque así nos lo ponían en los noticiarios. De hecho, nos decían que los que protestaban, la gente de Ayotzinapa, la gente de Atenco, que eran puros huevones, que eran puros sin que hacer, que eran puras personas que no son felices. Incluso en últimos tiempos nos lo manejaron así, que no son felices, que por eso están inconformes con la vida, que por eso están inconformes con lo que pasa en el país. Eso nos querían vender a quienes pensábamos distinto. De hecho y fíjense, por ejemplo, porque hay muchos flagelos sociales, muchas cosas muy feas como el racismo y el clasismo y tantas otras cosas que apenas se volvieron visibles, que cuando yo en un grupo de WhatsApp de mi propia familia denuncié el racismo, una persona salió y dijo que yo lo hacía porque no era feliz, que quien denuncia eso es porque no es feliz. Entonces, pues viene esta politización, ¿no? Esta politización gracias a los famosos youtubers, con los que por supuesto pues tenemos trato, con los que de hecho más bien sin los cuales pues no hubiera sido posible que la gente se interesara en el mensaje de Andrés Manuel, realmente, porque la tele lo ocultaba todo, los periódicos lo ocultaban todo, y no solo eso, sino que aparte pues venían los famosos intelectuales que nos decían que iban a destruir al país, que se iba a acabar la democracia, que ese señor nos iba a convertir en Venezuela, se la pasaban diciendo eso. Y
pues la respuesta fueron, la verdad, los youtubers. Personas que a lo mejor no eran periodistas, a lo mejor no tenían toda la preparación del mundo, ni tampoco toda la lectura del mundo, pero que se les ocurrió una idea genial, que fue empezar a difundir lo que no salía en la tele, lo que no salía en la radio. Empezaron a difundir lo que la gente sí quería, que era un seguimiento puntual de la campaña en ese momento, primero en el 17 de Delfina Gómez, y luego en el 18 pues de Andrés Manuel López Obrador. Y eso pues eso es lo que constituye la primavera digital mexicana, un proceso en el que mucha gente se politizó, pero ahora estamos en una especie de vacío. Por eso es importante que haya ferias del libro, que haya esta difusión, que haya todos estos esfuerzos, porque mucha gente que son conversos, que hace 10 años estaban viendo Big Brother, que hace 10 años estaban viendo las novelas, entonces no pasaron por el proceso a lo mejor de la cultura y de la literatura, que es por el que pasan muchas personas que están en la izquierda o que estamos en la izquierda. Y mañosamente la cultura la agarraron algunas personas y se convirtió durante mucho tiempo no en una cuestión comunitaria, que es como debería de ser, que la cultura debemos compartirla para todos, que debe ser para todos, no debe ser nada más para quienes la pueden pagar, pero se convirtió en algo de nicho, se convirtió en algo solo para los que la pueden pagar. La propia industria literaria, la propia música, y obviamente pues qué nos ponía la tele, qué nos ponía la radio, pues lo más fácil, lo más chafa, una cultura de medios chafa, de estrellitas prefabricadas, desde los Timbiriches, después RBD, las telenovelas, obviamente el propio Luis de Llano. Yo considero que Luis de Llano, como productor de Televisa, pues fue el que le dio identidad al pueblo de México en ese sentido, porque fíjense, él era productor de las coberturas de los mundiales de fútbol. Él fue, por ejemplo, cuando se hizo el Mundial de México 86, él fue el productor en cancha de todos los partidos. Él era el productor también de las visitas del Papa. Él era el productor también de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Se utilizó la fe de la gente, se utilizaron las pasiones de la gente, que eran el fútbol y también la religión, obviamente, para manejarla y para aparte meterles el mensaje de que con esto tú eres feliz. ¿Para qué andas de revoltoso? Si mira, qué bonito es México, tú ama a México, y ahí te van esos montajes televisivos con la bandera ondeando, con el Papa diciendo México siempre fiel, y qué bonito era todo mientras nos lo mostrara la tele. Y esos que no tienen oportunidades, pues que esos por huevones, ¿por qué no le chingan? Dijo Raúl Araiza en una ocasión, dijo que le chinguen más. Así se refería esa gente a los que no tenían la oportunidad, a los que no tienen la oportunidad de estudio o de trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que muchas personas estaban alienadas, muchas personas estaban pues bajo el yugo de todas estos poderes fácticos que nos metían ese mensaje, y ahora son obradoristas, muchas personas son obradoristas, pero no alcanzaron a pasar por el proceso de la cultura, no alcanzaron a pasar por el proceso de la lectura, de tener un bagaje más amplio, y eso a lo mejor sí pasa factura, porque hay gente que todavía, estando aquí en esta coyuntura histórica donde se supone que todos somos obradoristas, pues resulta que todavía hay gente homofóbica, todavía hay gente racista, todavía hay gente clasista, y ese es el punto. Yo creo que hay que recuperar un poco esta parte de la cultura comunitaria, y también cambiar de chip, que eso lo hablo en el libro, cambiar de chip en cuanto a que las carreras nos enseñaron que eran para llenarnos el bolsillo nada más, que eran para decirle a todo mundo, yo soy licenciado, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, y restregárselo en la cara a la gente que no pudo estudiar. Sin embargo, debemos tener más bien un enfoque comunitario, porque así eran los pueblos originarios, así eran las culturas de México antes de la conquista. Todos compartían con todos reconocían, digamos que un estatus divino en la otredad, todos reconocían que la otra persona valía lo suficiente como para dar la vida por esa persona. Ese es el enfoque también que trato ahí, porque hay un artículo que de hecho me ha ganado hasta enemistades. Es una compilación de artículos que he publicado en Regeneración, y uno de ellos se llama Mi Primer Goya, porque yo soy egresado de la UNAM, pero yo nunca he cantado el Goya, porque para mí ostentar esa pertenencia a una institución y restregárselo en la cara a aquellos que no pueden ingresar, a mí se me hace un insulto, la verdad. Pero sin embargo hay muchas otras personas que consideran que decir Pumas y azul y oro y andar por la vida ostentando los colores de la universidad es lo correcto, cuando en realidad
para lo que se creó esa universidad y para lo que se creó, por ejemplo, el Politécnico y todas las universidades públicas en general, porque se crearon hace mucho tiempo, se crearon para que nosotros nos podamos preparar y salgamos a darle algo a nuestra comunidad, para que hagamos algo por los demás. Y esa es la idea de la mayoría de estos artículos, que es una compilación, como les digo. También hay otras cuestiones que afloraron ahí, como la ultraderecha, por ejemplo. La ultraderecha, no sé si ustedes conozcan esos grupos que son ultracatólicos, para los que, pues, lo que estamos viviendo es satánico. Ellos literalmente dicen que Andrés Manuel López Obrador le entregó el país al diablo el 1 de diciembre de 2018, cuando hizo la ceremonia en que le entregaron el bastón de mando de los pueblos originarios. Pues ellos dicen que él consagró el país al diablo y que él es parte de así lo dicen, de una conjura masónica, luciferina y judía a nivel internacional, para que México sea gobernado por el diablo y que entonces sea el imperio de los masones y de los homosexuales. Eso dice gente como Juan Bosco Abascal, que me monitorea, por cierto, que me venadea para saber qué es lo que digo de él. Y son gente que no había asomado la cabeza en décadas, pero que cuando empezó a tener auge aquí la izquierda, pues empezamos a descubrir que tenían ese mensaje muy loco y que tienen varios canales donde hablan de cosas tan locas como, por ejemplo, los peligros de que tus hijos vean Dragon Ball, el mensaje satánico en las películas de Marvel, el mensaje satánico en las películas de DC y en Harry Potter. Son gente muy absurda, la verdad, y por eso para mí yo me siento como se sentiría a lo mejor un biólogo en el Serengeti, viendo a las especies en su hábitat natural y viendo qué tan loquillos están. Y sobre eso hablo, y sobre muchas otras cosas que están pendientes todavía, que la transformación no está concretada, que estamos todavía aprendiendo a ser una nación gobernada por la izquierda, y estamos aprendiendo también realmente a querernos los unos a los otros. Por eso cuando el presidente habla de que la fraternidad universal pues no es de a gratis, es que realmente nos enseñaron a ser tan individualistas, nos enseñaron a ser tan egoístas, que nada más pensamos en que voy a estudiar para salir adelante, para llenarme el bolsillo, y los de atrás y los de a los lados no importan, solo importo yo. Y desgraciadamente muchos padres esa idea les meten a sus hijos, muchos maestros en muchas universidades esa idea les meten a sus alumnos. Tú eres distinto, tú eres élite. Por ejemplo, a mi hermana que estudió medicina, ella en algún momento me dio una entrevista para mi canal y me dijo que un doctor de los que eran sus maestros le decía: ustedes son el primer mundo en medio de este pinche país de tercer mundo. Entonces, bajo esa forma de adoctrinar a los jóvenes, bajo esa forma de adoctrinarnos en general como población, pues nos volvimos muy egoístas y nadie da un clavo, nadie daba un centavo por el otro. Entonces eso es lo importante. Esa debe ser una verdadera primavera mexicana o digital, porque ahora estamos en el tiempo de las redes sociales, porque ahora ya tenemos virtualmente, y eso muchas generaciones soñaron con eso y no pudieron concretarlo. Imagínense la generación del 68, que era un movimiento, de hecho era un movimiento de espíritu marxista radical, pero que como tal pues tenía digamos como figura principal al estudiante y al obrero. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué maravillas hubieran hecho ellos si por ejemplo hubieran tenido todo el conocimiento del mundo en su bolsillo como nosotros? Y sin embargo, lo que muchos hacemos, lo que mucha gente hace, es seguir la lógica de la tele. Tenemos todo el conocimiento del mundo en nuestro bolsillo, pero buscamos entretenimiento barato. En vez de ya mucha gente dice: ya soy inteligente porque ya no veo la tele, porque ya no veo Televisa. Pues sí, pero sigues buscando basura en tu teléfono, sigues buscando basura en TikTok, en YouTube, sigues siendo rehén todavía de una industria cultural que te quiere convencer de que los demás no importan, solo importas tú, de que solo tú tienes que ser feliz, y de que aparte quien piensa en política, pues qué hueva, todos los políticos son iguales, todos los políticos roban. Entonces yo creo que ese es el reto. Ni la cuarta transformación ni la primavera digital mexicana están concretadas, pero las estamos construyendo. Tenemos que hacer que la demás gente se interese en la política, pero lo más importante, tenemos que hacer que la demás gente se interese los unos en los otros, porque bajo ese egoísmo en el que las carreras nada más sirvan para pasar por encima de los demás, en que el conocimiento nada más sea
para mí porque yo lo pude pagar, o que incluso el propio acceso al estudio, a internet, por ejemplo, a la cultura, sea nada más de quien lo puede pagar, pues vamos a seguir siendo la sociedad de antes, pero nada más con una pintadita, con una embarrada de izquierda, y pensando que ya somos obradoristas porque vemos YouTube, pero nos falta mucho por revalorar la cultura, revalorar la historia de México también, saber de dónde venimos, dónde estamos parados, y revalorarnos, como les digo, los unos a los otros. Eso es lo importante, y tenemos la oportunidad, yo creo que del siglo, que no ha tenido otra sociedad, donde mayoritariamente ahorita en el país, pues todos o la mayoría de las personas, valga la redundancia, pues creen el mensaje del presidente. Creemos en el mensaje del presidente en este sentido, aunque los medios nos quieran pintar que no es así. Tenemos que aprovechar lo que hay, las condiciones que están dadas. Tenemos que aprovechar que, les digo, que contamos con conocimiento en tiempo real de todo el mundo, en la palma de nuestra mano, en nuestro bolsillo, y que aparte también pues no hay restricciones, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, hay libertad de tránsito, hay todo lo que no tuvimos antes. No me decepcionaría mucho que teniendo todas estas condiciones las desperdiciáramos y hubiera una regresión, porque puede haber una regresión, porque la gente cuando no sabe bien lo que implica tener un cambio de gobierno, un cambio de régimen, se desencanta. Y ya yo oigo a gente, por ejemplo, yo que soy de Nesa, yo oigo a gente que de repente dice, es que Obrador no ha hecho nada, es que no hace nada Obrador, güey. Pero ¿qué haces tú? ¿Revaloras a tu prójimo? ¿Lees un libro digital que lo tienes ahí? ¿Ves un documental en YouTube en vez de ver TikToks absurdos con todo el conocimiento del mundo que está en tu bolsillo? Entonces, hay mucho que tenemos que hacer, yo creo que todos nosotros. Hay mucho que tenemos que digamos, deconstruirnos, así le llaman algunos que son más académicos, incluso diría más radicales, deconstruirnos, volver a ser el edificio que somos, y aprender también que hay cosas que son negativas, que vienen de nuestra tradición, de nuestra formación, y que pues no nos van a ayudar si es que queremos de veras que haya un cambio verdadero aquí en México. No sé con qué quieras complementar, Ramiro. Pues me parece que está muy claro el mensaje de Miguel, por eso desde que leí el libro me pareció muy interesante el enfoque, porque hay muchos títulos que han aparecido últimamente que pues se la pasan contando mentiras. Hay que recordar uno de los más famosos, de la señora que debido a un fracaso matrimonial construye un libro, y de ese libro pues se inventa un montón de cosas, y uno dice pues, y se lo dan las editoriales grandes. Luego sale este cuate que dice que es economista y habla del fracaso económico de la 4T cuando tenemos el dólar a 18 pesos, que jamás había pasado en la historia que el peso, en vez de encarecerse, se abaratara, ¿no? Y entonces salen libros para pegar, o salen libros de coyuntura, libros que hablan, por ejemplo, sobre la 4T en un compendio de ensayos, pero descubre uno que envejece muy rápido, ¿no? Esos libros son libros que son como fuegos artificiales, estallan, son luminosos una noche y después desaparecen totalmente. Pero a mí me parece que el libro de Miguel sí tiene este sentido de durabilidad, de que va a seguir siendo leído durante algunos años, durante muchos años, porque pues obviamente la base con la que está construido el libro es muy sólida. Obviamente uno sabe que un escritor tiene lecturas cuando uno lee el libro como el de Miguel Martín. Pero para no aburrirlos mucho, nos gustaría, si alguien tiene una pregunta, empezamos la ronda de preguntas y respuestas, porque ya saben, se está haciendo noche y blancos no somos y no nos vamos a mirar. Entonces, sonríe. Negrito, sandía, no diga grosería. Si tienen alguna pregunta, con gusto aquí Miguel se las va a contestar. Levanten la mano y se acercan y vámonos a decir. ¿Alguna pregunta? A la de una. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Joven. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es, creo en lo que nos compartes, o sea, la necesidad de
pues de cultivarnos, y eso es como una onda individual, pero ¿qué propondrían para, o sea, además de que cada uno, como les digo, a nivel personal, nos cultivemos, pues como comunidad, la cultura crezca? O sea, ¿qué es lo que propondrían? Gracias. Pues yo creo que los espacios que ya captamos la atención de la gente en redes sociales, tenemos que ir mutando hacia algo más comunitario y hacia algo más propositivo en este sentido. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros aparecemos en Sin Censura. A veces hacemos muchas recomendaciones literarias. Yo lo que hago es regalarle a la gente libros gratis en electrónico, y que si incluso les da hueva leer, hasta les convierto en audio el libro y se lo paso gratis a la gente. Esa es la forma en la que, por ejemplo, yo ayudo a mi comunidad, y creo que eso lo podemos replicar todos. Si alguien si alguien le sabe un poquito a la tecnología en cuanto a esto, y tiene algo que, por ejemplo, que consiguió un cierto libro digital y qué chulada de libro, pues lo correcto es implantar una forma de pensamiento en que lo tengo que compartir, estoy obligado a compartirlo. Y hay muchos libros clásicos y muchas cosas que deberían ser de cajón, que de hecho, como lingüista, yo he observado, yo he atestiguado que ya están los dichos, ya la gente ni los sabe decir como eran, ya están alterados, porque, por ejemplo, antes un dicho era poner el grito en el cielo, ya lo combinaron, el de pegar de gritos, ya dicen pegar el grito en el cielo. Otros dicen, por ejemplo, en vez de haz chonguitos, que era esto, dicen pon changuitos. Y otros dicen cosas como no sé, se le fue tal cosa al cielo en vez del santo, se le fue la cabra al cielo, dicen, pero era el santo al cielo, y el otro era se le fue la cabra al monte. ¿Esto de qué nos habla? De que hay un vacío que ya tiene que ver hasta que no hay ni siquiera tradición oral, porque no hay comunicación entre las familias, porque también lo que hizo el neoliberalismo fue impactar a las familias, romperlas, poner a todos a trabajar y que no se conozcan prácticamente, y entonces pues los disgregó. Y pues les digo, se está empobreciendo el lenguaje, se está empobreciendo la cultura, las referencias de la gente ya no son ni siquiera del cine, ya no son ni de la literatura, como lo llegaron a hacer en un momento. En algún momento, o sea, las frases bíblicas eran de cajón, las frases, por ejemplo, cervantinas del Quijote eran de cajón. En otro momento eran de la publicidad, todo el mundo se sabía los jingles del Gansito Marinela, o hasta de las frases de la tele. Pues ahora ya nada más los estándares son, y duran poquito, los estándares son cosas de TikTok, ¿no? Nada más de volada. Entonces, creo que implantarnos ese chip de que lo que tengamos estamos obligados a compartirlo, ayudaría mucho. Pero sí, esa crítica yo haría a los espacios que ya captaron la atención de mucha gente, por ejemplo en YouTube, en Facebook, en redes sociales. Ya captaste la atención de la gente, pues ahora cultívate para que ayudes a la gente a cultivarse. Y eso es lo que no está pasando, pero al menos es lo que nosotros estamos tratando de hacer. No sé si quieras añadir algo, Ramiro. Pues es obvio que, como lo dice Miguel, como lo digo yo, un trabajo muy bien hecho desde la derecha. De hecho, yo le recomendaba ya el libro que reseñamos, el realismo capitalista de Mark Fisher, donde él explicaba, porque una muchacha me hacía la pregunta ayer se va a acabar el capitalismo, y entonces le digo que Mark Fisher decía que era más fácil que se acabe la civilización, que es más fácil ver el fin de la civilización que el fin del capitalismo. O sea que estábamos en otro sentido. Entonces, esta forma de capitalismo, esta forma histórica del capitalismo, importada desde Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no somos norteamericanos ni tenemos nada que ver con ellos, pues obviamente, como dice Miguel, se convirtió en el material psicológico para todos los mexicanos, que se empezaron a comprar la idea de que estábamos a las puertas del primer mundo, que vivir endeudado era vivir feliz, porque pues obviamente, como dicen, ¿no? Fifí es el que se va y se compra un iPhone. Según se siente fifí alguien que se compra un iPhone en efectivo, pero el verdadero fifí es el que le vende, es el dueño de la plaza que le vende el teléfono a este cuate. Esa es la realidad. Entonces, este empobrecimiento que dice Miguel totalmente, que es un empobrecimiento cultural, el abandonar los códigos culturales que nos han hecho mexicanos y que nos hacen que nos queramos parecer a los Estados Unidos,
que no es gratuito, pues, porque es el trabajo del imperio norteamericano es venderte, tú tienes que parecerte a nosotros. Y están todos, obviamente hemos hecho los experimentos. Si tú le preguntas a una mujer mexicana, inmediatamente quién es el tipo más guapo del mundo, inmediatamente piensan en un actor norteamericano. Inmediatamente, sin pensarlo. Esa es una forma de colonialismo cultural, porque nosotros no generamos nuestros propios referentes. Ahora con lo que estamos haciendo, obviamente, estamos empezando a generar nuestros referentes. Y eso es muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? Señor Aranda, por favor, un paso al frente. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, Martín. Gracias ya. Ahorita a la hora del café hubo oportunidad de atajarle unas cuantas páginas al libro y en función de eso y viendo el trabajo que realizas como analista, de alguna manera como historiador, porque estás analizando hechos que se han llevado cronológicamente con el paso del tiempo en función de lo último que implica esta primavera mexicana digital. Se gesta un fenómeno extraño, y lo mencionamos mucho en los programas cuando hablamos de las malditas y benditas redes sociales, en términos de todo lo que pueden aportar tanto en lo positivo como en lo negativo. Tú mismo ahorita mencionabas que la gente está haciéndose cada vez más adicta a la inmediatez de la información. Se abandona la lectura, se abandona el conocimiento como tradicionalmente lo veníamos conociendo, por absorber únicamente conocimientos en medios electrónicos de manera digital. Incluso quienes manejamos redes o parcialmente intentamos hacerlo, ya sabemos, ya tenemos el conocimiento de que para poder llegar al público necesitamos hacer cosas que no superen el minuto y medio, porque entonces ya literal a la gente le da hueva. ¿Por qué las redes, si están siendo un factor de huevonización cultural de la gente, pueden ser al mismo tiempo también un recurso para llegar a ellas mismas? Nos estamos dando un tiro en el pie con esta situación, o resulta que en realidad sí tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, aún a pesar de que desde nuestra perspectiva a lo mejor un poquito más tradicional estamos dejando un nivel cultural que no se va a poder alcanzar ya si no es por medio de la lectura o por los medios tradicionales. ¿Cuál es tu perspectiva o a qué conclusión llegas en función de esto? Gracias, Manuel. Pues yo creo que el proceso está todavía corriendo. O sea, estamos experimentando un cambio cultural, un cambio social inusitado, pero acelerado por muchas cuestiones, por esta cuestión tecnológica, es acelerado, pero pues no podríamos decir en qué va a desembocar. Yo creo que tenemos que seguir a lo mejor poniendo estos puntos sobre las IES, porque si no se va a seguir haciendo más grande el hueco, más grande el vacío, y ese vacío después lo va a aprovechar pues alguien que nos hable más bonito, alguien que nos hable más bonito de lo que nos habló Obrador. Alguien lo puede aprovechar si nosotros no tenemos realmente lo necesario, el trasfondo cultural e histórico. Por eso yo veo que en las mañaneras él está como que siente que hasta le falta tiempo. Yo siento que hasta le preocupa lo que va a pasar después de su mandato, porque va a decir, estos nomás los voy a dejar y otra vez van a volver a la lela. No les va a interesar la historia, no les va a interesar el acontecer nacional, no van a refrescar su memoria. Por eso él a cada rato dice, para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes, cuando da un apunte de historia, dice, porque hace énfasis en eso, en una memoria muy de lo inmediato, en que de hecho pues hay muchos teóricos catastrofistas. Uno de ellos, pues ya lo mencionó Ramiro, es Mark Fisher, que él habla de que pues estamos en una era postliteraria, y yo en algún momento he dicho que estamos en una era postepistémica, que el conocimiento ya quedó atrás, ya no es valorado. Y es que de hecho, por ejemplo, vean los cuadros que tiene la derecha para la presidencia, vean a Lili Telles, a Gabriel Cuadri, nada más, o sea,
el que más grita, el que grita más estridente, más feo, es el que consideran ellos el más valiente. Entonces, ¿qué es lo más valorado ahora? La valentía, sea lo que sea, el concepto que tengan de valentía ellos, pero ahora resulta que el más valiente es el que tiene que gobernar México. Por lo tanto, el conocimiento ya no es valorado. Entonces podríamos decir que estamos en una era postepistémica, porque el conocimiento valió gorro. Y aparte dice otro teórico, que es Antoni Bray, un catalán, que dice que pues esta no es la sociedad de la información, sino la sociedad de la ignorancia. Porque como les decía, tenemos en nuestro bolsillo para acceder al conocimiento que otras generaciones soñaron con tener y que se murieron sin jamás poder acceder a él. Y nosotros nomás nos metemos a ver que mi bebito, que ay Miguel, que no digas que medio metro, y que no digas mamadas Mary Jane. Eso es lo que fíjate, se deben estar revolcando en sus tumbas gente como Vasconcelos, como por ejemplo Eberto Castillo, ¿no? Gente que quería, que pugnó por la educación, que quería que la educación fuera para todos. Y ahora que el conocimiento es para todos, pues esos todos, la mayoría lo rechaza. Por eso sí se deben de aprovechar los medios que ya los tenemos, que no los teníamos antes. Antes nuestra voz estaba vedada y estaba abajo de la alfombra. Ahora tenemos medios importantes, mayoritarios, donde nos escucha mucha gente. Esa oportunidad de oro es la que hay que aprovechar y que no se tuvo antes. Eso es lo que hay que ir concientizando en quienes tienen la facultad y el privilegio del micrófono y la cámara, que tienen que capitalizar que seamos una verdadera sociedad del conocimiento, porque si no, esto se enfría y vuelve alguien de la derecha con un mensaje que parezca muy novedoso, porque así son los ciclos, así es el ciclo de la pobreza ideológica, que ya lo hemos platicado también con Ramiro, y podemos caer como sociedad. Entonces, por ejemplo, entonces hay que capitalizar, tenemos los medios, nos escucha la gente, hay que invertir en eso y no nada más en lo inmediato, porque si no, cualquiera va, y cuando nos enfriemos y cuando nos atontejemos, cualquiera va a llegar, nos va a hablar bonito, y cuando de repente nos demos cuenta ya vamos a estar otra vez gobernados por un régimen neoliberal que va a revertir todo lo que hemos logrado. Así de feo puede estar si nada más lo hacemos todo cosmético, estético, y no nos enfocamos en el conocimiento, que siempre ha sido el fuerte de la izquierda. La izquierda siempre se ha distinguido por el conocimiento. A lo mejor sí en lo multitudinario por las luchas sociales, pero siempre hay ideólogos, siempre hay conocimiento. Y esos ideólogos como que están hasta apagados por lo espectacular que parece lo inmediato de las redes sociales a diario. No sé si tengas algún apunte. Muchas gracias, mi estimado Miguel. Muy interesante su planteamiento. No, la realidad de lo que le plantea a Miguel, para complementarlo, es que pues vivimos en México, sobre todo porque la cultura dominante era superficial. La cultura intelectual, sobre todo, era muy superficial. Yo escuché por ahí en una plática de un cercano a Enrique Krause, que Krause sueña con ser premio Nobel de literatura, imagínense. O sea, ¿de dónde va a ser premio Nobel ese cabrón? Pero eran los cultivadores del pensamiento dominante en el país. Igual, Aguilar Camín es un muy buen novelista. Hay que reconocer a Aguilar Camín, que como novelista es brillante, pero como pensador político es muy malo. Hay que reconocer que Vargas Llosa pues es premio Nobel de literatura, pero pues le dio un bandazo a la derecha ya de viejo. Sus novelas son maravillosas, pero son como personalidades escindidas entre dos polos totalmente opuestos. Entonces estas formas de pensamiento superficial, como bien lo plantea Miguel, ¿en manos de quién estábamos? Nos preguntamos. O sea, ¿quién eran los que generaban el pensamiento crítico? Y si tú escuchas a uno de los grandes pensadores que se metieron cientos y cientos de millones de pesos en los regímenes neoliberales, escuchar repetir que Venezuela, Cuba, cuadros castrochavistas, y si esos son los pensadores dominantes, pues volteamos a ver a la izquierda y decimos, a ver, pues necesitamos una contranarrativa. Pues obviamente a nosotros no nos van a prestar micrófono, como decía Liliana ayer, como decía a todos nuestros amigos aquí organizadores, a nosotros no nos van a prestar el micrófono porque somos peligrosos para el status quo. Pues,
O sea, ¿cómo te voy a invitar a una feria del libro y te voy a dar la misma presencia que le damos a payasos que van a vender novelas superficiales, por ejemplo? A nosotros nos conviene porque la revolución de las conciencias ya está en marcha. Y esto, como decimos Miguel y yo, nosotros tenemos nuestro programa de literatura los lunes. Entonces decimos que pues de repente se conectan 30, 40, 80 personas. Era para que después de casi 2 años, ¿cuánto tenemos? En agosto cumplimos 2 años, ¿no? 2 años. Después de 2 años ya tuviéramos un público mucho más amplio. Pero como bien dice Miguel, a la gente le interesa que le estés alimentando lo que está sucediendo en el día. Yo una vez le dije a Vicente, sin censura, me tiene podrido tener que hablar de Lili Telles. Para mí es una persona intrascendente. Tiene podrido hablar de los Ferris, me tiene podrido hablar de toda esa gente, pero que tiene mucha presencia mediática y nos están distrayendo de los temas que son importantes. ¿Por qué yo tengo que perder mi tiempo hablando de un imbécil? Es dificilísimo. Pero obviamente es esta construcción y esta tradición que se ha hecho detrás de toda esta cultura neoliberal, desde que éramos Nación Televisa, hasta que llega Carlos Salinas y remata el país. Luego el chiste aquel, ¿no? De Carlos Salinas de Gortari que dice, tengo 2 noticias buenas, tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que ya pagamos la deuda externa. La mala, tenemos 3 días para abandonar el país, ¿no? Que ese era básicamente lo que vendían en el periodo neoliberal. Entonces, obviamente sí, tenemos que trabajar la parte, regresar a tratar de ser una sociedad del conocimiento y abonar para que la próxima generación vea con rareza que vivimos un periodo donde un político era megamillonario, nomás de ser político, donde un empresario no pagaba impuestos. ¿Por qué no va a pagar impuestos? O sea, que regresemos a esa parte donde pues tengamos una sociedad más justa, que es lo que hacemos Miguel y yo. Por eso recomiendo tanto que se adquiera el libro La Primavera Digital Mexicana, porque es un complemento a esta biblioteca que estamos construyendo con todos nuestros libros, el libro de Miguel, el de Alejandro Rosado, el que viene de Beatriz Aldaco sobre Matria, donde ya daba cátedra de cómo contestarle a los cuates de línea, a Woldenberg. Una vez Beatriz Aldaco dio una cátedra de construyendo el discurso de José Woldenberg, por ejemplo. Ese tipo de cosas para que nosotros, toda la comunidad de izquierda del país, los que apoyamos al presidente, tengamos los elementos de juicio para decir, esto es una falacia, este cuate es sofista, esto es una mentira, y que uno los pueda reconocer, pero con el volumen de mentiras que se construyen todos los días es difícil diferenciar, porque puedes darle a muchas de estas mentiras apariencia de verdad, son sofistas pues, y te venden estas cosas, pero con mucha convicción. Entonces hay que trabajar. Entonces, ¿con qué cerramos, Miguel? Pues primero pues les agradezco nuevamente a quienes estuvieron, algunos les tuvieron que ir, pues es que sí, ya fue hasta el final, ¿no? Casi me va a tocar a mí quitar la carpa, pero pues se agradece la oportunidad, se agradece el foro y pues el libro pues invita mucho a la reflexión. A veces son reflexiones que son incómodas, porque les digo, ya sentimos que ya la libramos, ¿no? Ya gobierna Andrés Manuel, ya la libramos. No, hay muchas cosas que hay que reflexionar y que están pendientes y que para muchos son incómodas y que me han incluso granjeado enemistades, pero ni modo, pues yo desde ese trabajo intelectual pues no me voy a callar, porque sé que lo hago para ayudar a mi comunidad. Así que pues bueno, ahí traigo algunos ejemplares, si alguien quiere adquirir alguno, está en 200 pesitos, e incluye una tacita, por cierto, por si alguien quiere, así que pues lo pongo a su disposición y muchas gracias.